Sean todos muy bienvenidos, ¿ya? Y hoy día para poder comenzar esta reunión, quiero comenzar con una pequeña pregunta, ¿ya? Que quiero que nos podamos hacer, que es, ¿cuál es tu expectativa para la vida cristiana? ¿Qué es lo que tú esperas de una vida cristiana? ¿Ya? Cuando hablamos de expectativas podemos ponernos a imaginar un montón de cosas, pero yo creo que seamos realistas. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que tú esperas siendo hijo de Dios, siendo cristiano, siendo seguidor de Jesús? Cuando tú lees la Biblia, ¿ya? ¿Crees todo lo que estás leyendo? ¿Sí? ¿Quién de acá cree todo lo que lee cuando lee la Biblia? Hay algunos que no levantaron la mano. Los tengo identificados. Pero está bien. Pero lo que yo les quiero decir que por algún motivo pareciera que nuestra vida no es muy similar a la vida de aquellos cristianos que comenzaron la iglesia. Pareciera ser que si bien nosotros creemos lo que este libro dice, muchas veces no vivimos como este libro dice que los hijos de Dios van a vivir. En Juan capítulo 14, versículo 12 dice, de cierto os digo, Jesús está hablando a sus discípulos, les dice, el que cree en mí y las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores él hará. Jesús le está diciendo a sus discípulos, vean lo que yo estoy haciendo. He hecho milagros, he sanado enfermos, he liberado endemoniados. ¿Has visto lo que he hecho? Cosas mayores a estas, tú también vas a hacer. Pero insisto, cuando volvemos a cuestionarnos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, pareciera que no estamos viviendo ese tipo de vida. ¿Cuántos de acá hemos visto cómo ciegos comienzan a ver, cómo sordos comienzan a oír, cómo paralíticos comienzan a caminar? Yo creo que si bien más de algún milagro hemos visto, por la misericordia y la gracia de Dios, muchas veces no lo vemos. Y nos asombra cuando vemos algo así. Siendo que para una iglesia que estaba recién comenzando, era algo que ya ocurría día tras día. ¿Es asombroso? Claro que sí. Claro que sí. Pero era algo que ocurría día tras día. Entonces, ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué es que nosotros no estamos llevando ese tipo de vida? Pareciera que a nosotros nos ha costado tener el estilo de vida que Jesús dijo que íbamos a llevar. Pareciera que nos ha costado ver cumplida la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos, de que cosas mayores a estas tú también vas a poder hacer. ¿Qué es lo que nos está limitando? ¿O qué es lo que nos impide vivir la vida que Dios quiere que vivamos en su poder? ¿Qué es? ¿Qué nos detiene? Y yo quiero contarles para empezar, como una introducción, una pequeña historia. ¿Ya? Esta historia yo la escuché de Chafik en un congreso y le pregunté si la tenía porque es una historia real, pero no alcanzó a enviármela, pero me dijo que la iba a buscar, así que cuando la encuentre yo les voy a decir bien los nombres, todo. Pero hace muchos años, un hombre de Estados Unidos tenía una pequeña granja, ¿ya? Era más bien como una parcelita. Y este hombre, ¿ya?, a pesar de tener su terreno, que es algo que no muchos podemos decir, oh, yo tengo un terreno donde puedo tener mis cosas, ¿ya?, este hombre siempre pensó, ¿ya?, que tenía muy poco. Vivió como pobre la mayoría de su vida. Era un hombre que decía que yo no tengo recursos. Si bien tengo un terreno, yo no tengo recursos para vivir, no tengo recursos para alimentarme. Y él mismo se provocó llevar una vida bastante triste, bastante amarga. Una vida sin sentido, una vida oscura. Entonces, hoy día yo los quiero invitar a que no vivamos una vida oscura. No vivamos una vida miserable. No vivamos una vida sin sentido, porque nuestra vida sí tiene sentido. La pregunta es, si tú pudieras definir en un color tu vida. No quiero ponerme acá como inventar colores ni nada, pero si pudiésemos definir en un color nuestra vida, ¿qué color definiríamos? ¿Qué tipo de vida estás llevando? ¿Estás llevando una vida más bien oscura? ¿O estás llevando una vida llena de colores? Entonces, hoy día yo quiero desafiarte a que le pongas color a tu vida.
Entonces dile al que está a tu lado, ponle color. Sé coloriento, dile. Sé coloriento, ponle color. ¿Por qué llevamos una vida tan oscura? Si podemos ponerle color, podemos ponerle sabrosura. ¿O no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, si bien este hombre vivió una vida que por su propia culpa fue una vida miserable, cuando murió, cuando falleció, ocurrió algo muy extraño. En esa granja donde él vivía, donde él pensaba que no tenía recursos, donde él pensaba que no tenía nada, ¿ya? ¿Qué creen que es lo que ocurrió? Él muere, llegan personas a ocupar esa granja, ¿cierto? Y al poco tiempo después encuentran un asentamiento de petróleo, en ese mismo terreno donde vivía el hombre. Entonces el mensaje que yo les quiero dar con esta introducción es que muchas veces nosotros vivimos esa vida oscura y que por nuestra propia culpa vivimos una vida miserable, una vida amarga, ¿cierto? Decimos, es que no tengo nada. Pero este hombre, a pesar de que él decía que no tenía nada, en verdad era extremadamente rico. Era rico, millonario. Lo que pasa es que él no lo sabía. Nosotros en nuestra vida cristiana, a veces nos ocurre algo similar. Vivimos nuestra vida cristiana como si fuésemos pobres, como si fuésemos miserables, mediocremente, ¿ya? Vivimos una vida amargada, siempre andamos enojados. Me están robando el... Siempre andamos enojados, siempre andamos molestos por algo. Pero nos damos cuenta que somos extremadamente ricos. Y no hablo de dinero, hablo de otra cosa. Somos ricos. Somos extremadamente ricos, ¿ya? Entonces yo les quiero situar en un pasaje de la Biblia, ¿ya? Los quiero contextualizar bien antes de poder leerlo bien, pero básicamente ya han pasado casi 3 años. Esto es algo que vimos con el MOOC en el último congreso que tuvimos. Aproximadamente han pasado casi 3 años. Jesús ya comenzó su ministerio y Jesús comienza a despedirse de sus amigos. Comienza a decirle, chiquillos, ¿saben qué? Ya como que está llegando la hora en que yo voy a tener que dejarlos. Voy a tener que irme, ¿ya? ¿Y qué creen que pasó con los discípulos? Comenzaron a asustarse, comenzaron a complicarse, ¿ya? Pero Jesús comienza a hacer algo que para ellos aún fue más curioso. Primero los invita a una cena, que fue la celebración de la última cena, ¿cierto? La Pascua, que celebró Jesús junto a sus discípulos. ¿Y qué es lo que ocurre en ese lugar? Jesús hace un acto tan humilde, que a nosotros nos costaría hacer, porque va más allá del acto de lo que Jesús hizo, sino que tiene que ver con una actitud del corazón. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le lavó los pies a los discípulos, ¿ya? En este contexto de que Jesús ya estaba diciendo, me voy a ir, y Jesús comienza a hablarles, comienza a hacer cosas con los discípulos. ¿Qué es lo primero que hace? Comienza a lavarle los pies. Y para muchos de ellos fue como, ¿pero por qué me estás lavando tú los pies? Nosotros deberíamos lavarte los pies a ti. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Señor, no se te ocurra. Pero cuando Jesús le dijo, Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora no lo entiendes, pero después lo vas a entender, Pedro dijo, ya, lávame entero entonces. Lávame enterito. ¿Qué es lo que ocurre después? Jesús lava los pies de los discípulos, sigue anunciando su muerte, sigue anunciando de que Él va a irse. De hecho, anuncia posterior a esto la traición de Judas, ¿ya? Les da un nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Ámense los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes, ¿cierto? Y luego de eso ocurre otra cosa interesante. Este Pedro que le dijo, lávame entero, le dice a Jesús, Señor, ¿cómo es esto que me vas a dejar? ¿Cómo es esto que te vas a ir? Yo voy contigo hasta la muerte. Juan capítulo 13, el 36 al 38 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro?
de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Podemos nosotros decir, oye, este Pedro, porque todos nosotros sabemos cómo termina la historia. Podemos decir, chuta, Pedro, una promesa no cumplida, ¿cierto? Como que quizás todos nosotros hemos hecho promesas a Dios que no hemos cumplido, ¿ya? Pero hay algo muy interesante cuando uno lee los otros evangelios. En el evangelio de Mateo, cuando uno lee la misma historia, Mateo agrega un detalle tremendamente importante que dice que Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Y cuál es el detalle importante? Dice, y los demás discípulos juraron lo mismo. O sea, no fue solamente Pedro el que dijo, Señor, yo no te voy a negar. Sino que la Biblia es clara en decir que si bien Pedro quizás tomó como la batuta, ahí decir como, no, yo soy el primero en que no te voy a negar, voy a ser el primero en que voy a ir contigo hasta la muerte, la Biblia es clara en decir que todos los discípulos dijeron y prometieron exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces cuando Jesús dice, mira Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo tú ya me vas a negar. O sea, tú no vas a cumplir tu promesa. ¿Ya? Me imagino la sensación de Pedro, ¿no? Como, pero Señor, ¿cómo me estás diciendo eso si yo estoy siendo sincero contigo? ¿O ustedes creen que Pedro le mintió a Jesús? No. Pedro fue sincero con Jesús. Y probablemente los discípulos que prometieron lo mismo que Pedro, probablemente fueron sinceros con Jesús. Entonces comienzan a experimentar ya distintas sensaciones. Primero Jesús me dice que se va a ir. Ahora me dice que se va a ir y además yo lo voy a negar. Yo no lo voy a reconocer como mi Señor. Entonces ya quizás están experimentando tristeza, abandono, como chuta voy a defraudar a mi Señor. Y el versículo 14 parte diciendo, no se turbe vuestro corazón. Es lo que sigue justo después de la negación de Pedro en Juan. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La NTV dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Confíen que lo que les estoy diciendo es algo bueno. No es algo malo. No es porque quiero hacerles mal, sino que porque tiene un propósito aún mayor. Ahora, hasta este punto, hasta lo que hemos contextualizado hasta ahora, ¿ya? ¿Cómo definirían ustedes a Jesús? Esto también fue algo que hicimos nosotros en el congreso que lo encontré muy interesante. Benja, ¿cómo definirías a Jesús? En una palabra. Precavido. Precavido, ¿ya? Tío Freddy. Sabio. Sabio. Chamo. Manso. Adrián. Bueno. Rafita. Lleno de sabiduría. Nachito. Humilde. Tía Pati. Generoso. Mercedes Cisternas. Hermoso. Pero no se oculte, porque no les dé vergüenza. Paolo. ¿Cómo? Santo. Muchas cosas y quizás podríamos estar acá una tarde hablando de lo maravilloso, de lo poderoso, de lo increíble que es Jesús. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cómo definirías tú a los discípulos hasta este punto? Benja. Necios. Tía Dani. ¿Cómo? Miedosos. Clau. Imperfectos. Pipe. Humanos. Muy bien. Robert, tío Robert. Igual que nosotros. Y de la misma forma quizás podríamos pasar una tarde viendo lo miedosos, lo cobardes, ¿cierto? Lo poco fieles, ¿cierto? Y así una infinitud de características que tenían los discípulos. Ahora yo te hago una tercera pregunta. Don Juan, ¿con quién se identifica usted más? ¿Con Jesús, que es santo, poderoso, maravilloso? ¿O con los discípulos que son cobardes, débiles, que les cuesta? ¿Qué cree usted? Con los discípulos. Tía Lidia, ¿con quién se identifica usted? Con los discípulos. Sofía, ¿con quién te identificas tú? Con los discípulos. ¿Estamos todos de acuerdo o hay alguno acá que se identifique más con Jesús? Que levante la mano.
estamos todos de acuerdo que cuando ponemos a Jesús y a los discípulos, probablemente nos identificamos más con los discípulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Probablemente esa es la realidad de todos nosotros. Que eso que los llevó a ser débiles, cobardes, egoístas, ególatras, peleadores, peleaban entre ellos para ver quién era mejor que el otro, ¿cierto? No, es que yo soy el que tiene que mandar, pues si yo soy el más capaz. Así peleaban. ¿Y por qué tú? ¿Qué te creís tú? No, pues yo. Si yo no voy a negar a Jesús, tú sí. Así peleaban. ¿Ya? Probablemente esas mismas características son las que a nosotros también las tenemos, son las características que nosotros también tenemos. Y la verdad es que los discípulos no tenían nada de especial. Nada de especial, como decían, eran humanos, con errores, con falencias. No tenían nada de especial, pero fueron hombres que lograron reflejar a Jesús a este mundo. Que lograron mostrar a Jesús en este mundo. Entonces, Benja, si tú te identificas más con los discípulos, ¿qué te hace falta a ti para que tú reflejes a Jesús en este mundo? Obviamente, seguir conociéndolo, amándolo más. ¿Ya? Podría decir muchas cosas, pero básicamente eso. Conociéndolo y amándolo más. Súper. Armando, ¿qué le hace falta a usted para poder reflejar a Jesús en este mundo? Empaparse más de la palabra y creer más. Perfecto. A ver, ¿a quién no le he preguntado? Están... Connie. Ahí puedes echarle la culpa a las que están sentadas al lado tuyo. Connie, ¿qué te hace falta a ti para que tú reflejes a Jesús en este mundo? Ya. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Ser más guerrero? ¿Robertito? Ya, perfecto. Tener más fe. Amor. Cuando Jesús dice esto, Él continúa despidiéndose. Les dice, chiquillos, me voy a ir, pero tranquilos. Pero tienen que tener claro que me voy a ir. Es más, cuando uno sigue leyendo el capítulo 14, nos encontramos con esta historia que quizá hemos escuchado muchas veces de cuando Jesús dice, yo voy al Padre. Y Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice, ay, Felipito. Tantas veces, es típico de los Felipe, tantas veces, Felipe, tantas veces que te he dicho lo mismo. Hace tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y aún no me conoces. Entonces, Jesús se está despidiendo. Jesús le lava los pies a los discípulos, ya. Luego le dice a los discípulos, ustedes me van a traicionar. Luego les dice, ustedes no me conocen. Felipe, tú no me conoces, llevo 3 años contigo y no me conocen. Imagínense los discípulos cómo estaban. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y si bien Jesús sigue despidiéndose, nos da una pista de qué es lo que les faltaba a los discípulos y qué es lo que nos falta a nosotros para poder vivir esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y este es el secreto. Este es el secreto. ¿Qué es lo que nos detiene de vivir esa vida que Dios quiere que vivamos? ¿Qué es lo que nos limita el no poder vivir la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos de decir, oye, cosas mayores a estas tú vas a poder hacer? ¿Qué es lo que nos limita para poder ser ese reflejo de Jesús en este mundo? Básicamente es que tenemos una muy pequeña, por no dar otra palabra, relación con el Espíritu Santo. No sabemos relacionarnos con el Espíritu Santo. Pero Jesús le está dando el secreto, le dice, me estoy despidiendo, pero tranquilos, tranquilos, porque yo rogaré al Padre y Él les dará otro
consolador. Esto es interesante porque cuando uno estudia el origen de este pasaje, y en específico va estudiando quizás palabra por palabra, nosotros podemos encontrar detalles muy buenos que nos van a ayudar a entender mucho mejor lo que Jesús está diciendo. Cuando Él dice, y os dará otro, ese otro significa otro diferente, otro distinto, pero tiene un paréntesis particular, que si bien es otro diferente, pero de la misma clase. De la misma clase. Es el griego aios, ¿ya? Me imagino que se pronuncia así, espero que se pronuncie así. Pero es el griego aios, que tiene que ver con otro diferente, pero de la misma clase. Jesús está diciendo, yo me voy a ir, pero ¿sabes qué? Yo voy a rogar al Padre para que les dé otro, que es distinto a mí, que es diferente, pero que es de la misma clase. Jesús ahí también nos revela parte de la Trinidad, parte de cómo la Trinidad trabaja en unidad para el plan de salvación. Y rogará al Padre para que les dé otro similar a mí. Al Consolador, que en el griego es Paracletos, Paracletos, ¿cierto? ¿Y qué significa Paracletos? Paracletos significa ayudador, significa consolador, significa abogado. Y cuando yo trataba de estudiar un poco bien el significado de este ayudador o este consolador, que es como la mayoría de las traducciones de la Biblia aparece esa palabra, hace referencia a un ayudador que está siempre contigo, que no es que como solamente tú tengas que decirle ayúdame, sino que Él va a brindarte tu ayuda más allá de si es que tú le pides ayuda. Va a estar constantemente, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Y lo encontré muy interesante. Porque finalmente yo entiendo que Dios está constantemente, déjame ayudarte, déjame ayudarte. Déjame llevarte a vivir esa vida. ¿Qué más dice? Para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. ¿A quién conocían los discípulos? A Jesús. Y es interesante porque Jesús dice, porque mora con ustedes. Ustedes lo conocen porque hoy día está con ustedes. Hoy día está con ustedes. Jesús hablando de sí mismo. Pero ¿qué es lo que dice después? Dice, y estará en futuro, estará en vosotros, en nosotros. Hoy día ustedes lo conocen porque yo estoy con ustedes me conocen, ustedes me han visto. Yo estoy con ustedes. Va a llegar el día en que yo me voy a ir, pero mi espíritu estará en ustedes. En ustedes. Piensa en esto, Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo me voy y ahora es tu turno, Benja. Yo me voy, Freddy, ahora es tu turno, te toca a ti seguir. Hemos estado 3 años, y ahora te toca a ti. ¿Cómo nos sentiríamos? Atemorizados. Señor, ¿cómo voy a hacer todo lo que tú hiciste? Pero Jesús dice, es tu turno. Mira al que está a tu lado y le dile, es tu turno, te toca. Es tu turno, te toca. Jesús siendo Dios, desde la eternidad, todopoderoso, el no creado, se hizo igual a nosotros. Lo que dice Filipenses capítulo 2, el concepto de kenosis, que tiene que ver con el vaciamiento de la divinidad de Cristo, ¿cierto? Él se vació, dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació, se despojó de sí mismo, ¿ya? Jesús tuvo que contener su divinidad en carne y hueso. Y con eso también tuvo que autolimitarse a lo que los seres humanos también estamos limitados. Jesús tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo sed, ¿cierto? Fue tentado, Jesús se cayó, lloró, ¿ya? Pero esto es interesante porque Jesús nos enseña la vida que Él quiere que vivamos y nos muestra que Él, para poder cumplir su misión en esta tierra, tuvo que haber ocurrido algo muy importante. Que Él, para poder cumplir su misión, tuvo que primeramente andar
ser lleno y ser guiado en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero tocar estos 3 puntos, porque Jesús tuvo una correcta relación con el Espíritu Santo, justamente para también enseñarnos a nosotros. Tuvo una correcta relación con el Espíritu Santo de Dios. Y quiero tocar 3 puntos. El primero es, sé lleno. ¿De qué te estás llenando hoy en día? ¿De qué estás llenando tu vida? Personalmente a mí me ha pasado, más de alguna vez, que yo llego a mi casa y digo, Señor, estoy cansado, y le hago una oración express. Pero saco mi celular, pongo Netflix, y me alcanzan para media horita, 1 horita más, para ver una serie. Espero no ser el único que le pasa. ¿Soy el único? Bueno, pero somos como los discípulos, imperfectos. A todos nos pasa. Hace un tiempo estaba con un amigo y él nos estaba dando una temática y él nos mostraba, nos hizo dibujar a un ser humano. Nos dijo, en otras palabras, como, dibújate a ti mismo, sin tanto detalle, así nomás, dibújate. Y él trajo una lista de cosas y las empezó a leer. Cada vez que tú hayas hecho lo que yo voy a leer, pinta el dibujo. Entonces decía, ver Netflix, salir con amigos, ir al cine, hacer esto otro, esto otro, y una lista bastante larga. Comer hamburguesa en el McDonald's, etcétera, un montón de cosas. Y cuando terminó de decir la lista nos dimos cuenta que nuestro monito estaba todo pintado. Y él nos dijo algo interesante, nos dijo, ¿se dan cuenta lo fácil que es llenarnos de cosas que no son Dios? Es extremadamente fácil llenarnos de cosas que no son Dios. Muy fácil. Pero el primer punto importante de esta relación que Jesús tenía con el Espíritu Santo, que es la relación que Jesús quiere que nosotros tengamos también con el Espíritu de Dios, es que seamos llenos. Entonces repite después de mí, tengo que ser lleno del Espíritu de Dios. Jesús hizo todo lo que hizo como un hombre, pero como un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Lucas 3, del 21 al 22, dice lo siguiente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este punto es tremendamente importante, ¿ya? Y yo quiero hacer una diferenciación, no me quiero detener en esto, pero quiero que sí tengamos claro cuál es la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Son cosas distintas, ¿ya? Cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando uno lo entiende, no solamente a nivel teórico, sino que hay una revelación en nuestro corazón, ¿ya? Existe algo que nosotros conocemos como el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Y Él viene a hacer cosas en nuestra vida, viene a trabajar en nuestra vida. Pero el ser lleno, a diferencia del bautismo, que el bautismo ocurre solamente una vez, el ser lleno es una práctica que tú tienes que ejercitar día tras día. Día tras día. Tú tienes que aprender a ejercitarlo. ¿Y cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo? Buscando. La verdad es que es más sencillo, muchas veces nos complicamos mucho la cabeza. Es pidiendo. Espíritu Santo, lléname, llena mi vida, llena mi vida. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Esta es la versión NTV. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces piénsalo un minuto, piénsalo unos segundos. Si hoy día yo pudiese abrirte por la mitad y ver de qué está lleno, ver de qué está lleno, ¿de qué estaría lleno? No es necesario que me lo digan o que se lo digan a nadie, pero piénsenlo. Llenos de series, llenos de música, llenos de películas, llenos de qué? Llenos de conocimiento, llenos de conocimiento. ¿De qué estás lleno? Dice, no se emborrachen con vino. Qué fácil es emborracharnos con lo que no es Dios. En cambio, sean llenos
del Espíritu Santo. Segundo punto importante. Sé guiado. Entonces tienes que decir, después de mí, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. Jesús, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, ¿ya? Jesús sabía perfectamente qué hacer, qué decir, a dónde ir, cuándo ir, cómo decirlo. Y todo tiene que ver con que Él aprendió a ser guiado por el Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La Biblia dice que el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó al desierto. Fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Ya? Y Juan 14:26 dice, mas el Consolador, acá es Jesús hablando un poquito después de esta conversación que Jesús tiene con sus discípulos, decirle, y yo rogaré al Padre para que les dé otro Consolador. Un poquitito después dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo comienza a cumplir funciones tremendamente importantes en nuestra vida. Tremendamente importantes. ¿Ya? Ahora, parte de ser guiado es que tú tienes que aprender a escuchar la voz que te quiere guiar. ¿Escuchamos la voz del Espíritu Santo? A veces nos gusta escuchar muchas voces. A veces escuchamos cantantes, predicadores, ¿cierto? Escuchamos las noticias. Buscamos siempre escuchar a alguien, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿estás escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Sabes lo que el Espíritu de Dios quiere hacer contigo? Tenemos que pedirle, tenemos que aprender a pedirle al Señor que Él afine nuestros oídos a su voz, que nos haga sensibles, porque no lo somos. Porque no lo somos. La Biblia dice en Juan capítulo 16, del 8 al 13, cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os guiará a toda verdad. ¿Ya? El Espíritu Santo, como les decía, cumple un montón de funciones en nuestra vida. Una está relacionada con su nombre, que es la santidad. ¿Ya? Felipe, es que, ¿sabes qué? Estoy cayendo constantemente en este pecado. Bueno, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Podríamos estudiar muchas cosas. Podríamos ver que quizás hay heridas sin resolver, podríamos ver que quizás hay cosas que están ahí pendientes, pero una de las más importantes yo creo que tú te preguntes, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Porque Él dice, Él te convencerá de pecado, dice que convencerá al mundo, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Todos nosotros en algún momento estuvimos en el mundo, Él nos convenció de pecado, y Él nos sigue convenciendo. ¿O no les ha pasado que alguna vez han pecado y no han experimentado un arrepentimiento? ¿Les ha pasado, no? A mí me ha pasado. Que he pecado alguna vez y yo no he experimentado ese arrepentimiento que alguna vez sí experimenté. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando ocurre eso? Decirle, Espíritu Santo, convénceme de pecado. Convénceme de que lo que yo estoy haciendo no está bien, sino que está mal. Y Él nos guiará a toda verdad, a toda verdad. Ahora, si es que tú estás escuchando la voz del Espíritu Santo, ¿ya? Porque se puede oír la voz del Espíritu de Dios, ¿le obedeces? Dios quiere llevarte y guiarte a sus planes para llevar a este mundo a un encuentro con Cristo. Dios quiere usarte, quiere que seas un instrumento útil en sus manos. Un instrumento útil. Pero ¿le obedeces cuando Él te habla? Una de las cosas que yo me he dado cuenta que hacen que tú vayas perdiendo sensibilidad a la voz del Espíritu Santo es que tú comiences a desobedecer lo que Él te está diciendo. O sea, el Espíritu Santo está diciendo,
ve a este lugar y tú le dices, no. Ve a este otro lugar, no. Di esto, tampoco. Y después, Señor, ¿por qué no me hablas? Quiero obedecerte. Pero cuando nos habla, no nos gusta muchas veces lo que dice. Entonces tenemos que estar dispuestos a entender cuál es su voluntad y a obedecerla. Y a obedecerla. Entonces, el primer punto era ser lleno. El segundo era ser. Y el tercer punto es andar en el poder del Espíritu de Dios. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y dice que cuando Él regresó, Jesús anduvo en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús llevó una vida tan extraordinaria? ¿Por qué nosotros no estamos llevando esa vida que Jesús nos está desafiando a llevar? Jesús fue lleno, Jesús fue guiado y Jesús anduvo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y gracias a Dios que es su poder, porque entiendo que no depende de nosotros. Ya dijimos, no, yo soy como los discípulos, soy débil, soy cobarde. Mi amor falla constantemente. Pero Dios no te está diciendo, no, tú tienes que ser un poderoso para cumplir mi obra. No, te está diciendo, yo lo voy a hacer a través de ti. Es en mi poder, es en mi presencia, es mi fuerza en ti, es mi sabiduría en ti. No es que tú seas un sabio. Soy yo, depende de mí. Y gracias, Señor, porque si el cristianismo hubiese dependido de nosotros, probablemente hoy día no existiría el cristianismo. No depende de nosotros, sino que depende de Él. Y es por eso que Jesús, antes de despedirse, cuando Él ascienda a los cielos, les dice, chiquillos, préstenme atención, escúchenme, no se vayan de Jerusalén, hasta que ocurra, algo muy importante. ¿Qué es lo que tenía que ocurrir? El derramamiento de la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, que ocurrió en el día de Pentecostés. Chiquillos, no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Por qué? Porque el desafío que yo les estoy dejando no va a ser fácil. Y no van a poder solos. Pero Jesús vuelve a decir, pero tranquilos, esperen la promesa, y podrán caminar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vuelvo a hacerte la pregunta del principio, y con esto ya vamos terminando. A ver si Juanito también me acompaña. ¿Cuál es tu expectativa para la vida cristiana? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas en tu vida cristiana? Y yo te pido que te hagas esta pregunta. ¿Cuál es tu expectativa? Porque Dios no quiere que solamente seas un oyente que viene todos los sábados a sentarse a escuchar. Doy gracias por los testimonios, por lo que contó Juanjo, por lo que contaba José y otros que decían, no, para mí fue como ir a misiones. Y de eso se trata. De eso se trata. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Quieres ser como este hombre que decía, no, yo soy un pobre, no tengo nada? Pero ¿saben qué? A pesar de que muchas veces quizás lo entendemos, pero a pesar de que muchas veces no lo vivamos, somos extremadamente ricos con el Espíritu Santo. Pero vivimos una vida oscura. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios quiere que tú vivas una vida oscura? No, el Espíritu Santo quiere ponerle color a tu vida, quiere ponerle emoción. ¿O tú crees que el Espíritu Santo quiere que tu vida sea trabajar 8 horas diarias por 40 años de tu vida? Perdón para los que están comenzando recién, pero ¿tú crees que el Espíritu Santo quiere que tú vivas así tu vida? Hay que hacerlo. Pero qué fome sería nuestra vida si es que para nosotros vivir fuera ir a sentarnos en una oficina 8 horas diarias todos los días por 40 años. Qué fome. ¿A alguien le gustaría ir esa vida?
No, ¿verdad? No. A menos que haya alguno al que le guste ser oficinista, pero no. Entonces, si tú lees esto, si tú lees la palabra de Dios, tus expectativas tendrían que ser muy altas. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús te está prometiendo, es lo que Jesús está diciendo, tú puedes hacer esto. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, no sé si les pasa, pero yo digo, pero es que ¿cómo? Milagros, conversión de miles. Y a nosotros nos da temor ir a hablar con una persona. Decimos, no, Espíritu Santo, mejor manda a otro, no me mandes a mí. Pero hoy día yo quiero desafiarte, ¿por qué? Porque Dios sí quiere enviarte. Y Jesús te está diciendo a ti lo mismo que le dijo a los discípulos. Yo me voy y ahora es tu turno. Es tu turno. Pero no lo hagas solo. No lo intentes hacer solo porque no vas a poder. Hazlo con mi Espíritu. ¿Quieres ver el poder de Dios? Sé lleno del Espíritu Santo. Sé guiado por el Espíritu Santo. Y comienza a vivir en el poder del Espíritu Santo. Tenemos un amigo que está pendiente de nosotros. Y es cosa de que simplemente pidas que venga sobre tu vida. Jesús le dice a sus discípulos, si nosotros siendo malos, si el ser humano siendo malo por naturaleza, un padre sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, que es bueno, les dará el Espíritu Santo si se lo... Señor, ¿cuál es la fórmula? Por favor, muéstrame cómo ser lleno del Espíritu Santo. Quizá acá está oculto una fórmula secreta que me haga ser lleno de ti. Es muy sencillo. Abre tus labios y pide. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, enséñame a oír tu voz. Espíritu de Dios, llévame a vivir en el poder que tú tienes. Porque esa es la vida que tú quieres que yo viva. Cuando Jesús vuelve del desierto, Él comienza a leer unas palabras, ¿cierto? Unas palabras que estaban en Isaías capítulo 61. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Sabes lo que significa andar en el poder? Jesús dice, les toca a ustedes, es su turno. ¿Turno de qué? De vendar a los quebrantados, de predicar buenas nuevas a los abatidos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a ordenar que los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Quieres vivir en el poder? El Señor constantemente te está desafiando a vivir el Evangelio. Te está desafiando diciéndote, ve, te toca a ti. Yo iré contigo, mi espíritu está contigo. Pero cuando yo leo esto, yo digo, Señor, me falta mucho. Me falta mucho, Espíritu Santo. Y soy consciente de que, verdad, mi relación con el Espíritu de Dios no es muy buena. Porque no veo esto en mi vida. No lo veo. Pero orémosle al Señor para que Él pueda hacer de nosotros estos hombres y estas mujeres que podamos vivir la vida que para nosotros es humanamente imposible de vivir. Pidámosle al Espíritu Santo que Él nos lleve a vivir la vida de Jesús. ¿Les parece? No sé si me pasé en el tiempo, creo que estamos bien. Esperemos. Pero oremos por eso. Oremos por eso. Padre, cuando nosotros leemos tu palabra, Señor, vemos cosas tan extraordinarias, cómo tú te movías,
cómo al parecer una iglesia entendió lo que tú quisiste decirles y fue llena de tu Espíritu Santo. Fue una iglesia que fue guiada por ti, Espíritu de Dios. Fue una iglesia que anduvo en tu poder. Padre, y yo veo mi realidad y te pido perdón, Dios, porque nos falta tanto. Perdónanos, por favor, Señor, perdónanos, Espíritu Santo. Pero este día levantamos nuestras manos para pedirte que nos llenes. Llénanos, Espíritu de Dios, llena nuestras vidas. Te necesitamos, Espíritu Santo, porque sin ti, Señor, somos como estos discípulos, Señor, amargados, angustiados, temerosos, cobardes. Pero tú eres el que marca la diferencia. Tú eres, Señor, el que me puede llevar a vivir la vida que tú quieres que yo viva. Tú eres el que me puede llevar a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Tú eres, Espíritu de Dios, el que me va a llevar a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, publicarles apertura de cárcel. Tú eres, Espíritu de Dios, el que me va a llevar a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Tú eres, Dios, el que me va a llevar a ordenar que los afligidos, que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Señor, tú eres Espíritu de Dios, que me va a llevar a vivir esa vida en tu poder. Por favor, este día llénanos, Señor. Derrámate sobre este lugar. Derrámate, Espíritu de Dios, por favor, te lo pido. Y te hacemos la oración que Eliseo te hacía. Te pedimos una doble porción, Dios, una doble porción de ti. Aún más, Señor, queremos más. Queremos más de ti, Espíritu Santo. Perdónanos porque nos llenamos de tantas cosas. Perdónanos, Dios, porque es tan fácil ser lleno de cosas que no eres tú. Perdónanos, Dios, por esas series, por esas canciones, esas películas, esas juntas que yo ocupo como excusa, Dios, para no buscarte. Perdónanos. Perdónanos, Dios, si te hemos limitado, si hemos dicho no cuando tú nos has hablado, cuando tú has querido guiarnos, cuando tú has dicho eso es lo que yo quiero hacer contigo. Nosotros hemos dicho no, Señor, yo no quiero. Perdónanos, por favor, Espíritu de Dios, por no obedecer a tu voz. Señor, perdónanos porque cuando tú nos has querido usar, nos ha dado temor. Pero Padre, si hay algo que me alegra el corazón, es que no depende de mí. No depende de mi fuerza porque soy un débil. No depende de mi valentía porque soy un cobarde. Pero lo que sí soy es que soy hijo de Dios. Y tú, Padre, me has llenado de tu Espíritu para poder vivir la vida que para mí solo sería imposible vivir. Sería imposible vivir. Y es por eso que te adoramos. Y es por eso que te cantamos, Dios, porque tú eres digno de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración. Te adoramos a ti, Rey. Te adoramos a ti, Espíritu Santo. Te adoramos a ti, Padre. Te adoramos. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, una y otra vez.
al estar yo junto a ti. No me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, mi dulce caminar. Quédate conmigo, quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, Para escucharte hablar. donde todo es realidad Todo es realidad. y el tiempo no existe más, y el tiempo no existe más. Una y otra vez, dígale fuerte, Una y otra vez. al estar yo junto a ti, Al estar yo junto a ti. no me puedo contener. No me puedo contener. Cuando me miras así, Cuando me miras así. ya no hay nada que decir. Ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel, mi dulce caminar, mi dulce Caminar. quédate conmigo, no quiero volver atrás, No quiero volver atrás. oh Santo, Jesús, mi fiel amigo. Dígale, mi dulce caminar, Dulce Caminar. quédate conmigo, dígale, no quiero volver atrás. Quédate conmigo, no, No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver, No quiero volver atrás, no quiero volver, no quiero. volver atrás. Yo quiero invitarte a que en este momento cierres tus ojos. Yo no sé hace cuánto tiempo quizás no hablas con el Espíritu Santo, no has escuchado su voz. Pero mientras escuchas esta canción, yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos y tengas una conversación íntima con el Espíritu de Dios. Sin importar quién está a tu lado, sin importar si es que te vayan a escuchar o no, yo te invito a que tú puedas íntimamente con el Espíritu Santo conversar con Él unos segundos. Conversa con Él mientras escuchamos esta canción, esta oración. Conversa con Él. Pídele perdón si es que no le has buscado, si es que lo has contristado. Dile que te permita vivir esa vida en su poder. Si tú quieres vivir los planes de Dios para tu vida, dile, Espíritu Santo, llévame a vivir esos planes. Si tú has caído constantemente en algún pecado, pídele al Espíritu Santo que te convenza. Dile, Espíritu de Dios, convénceme de pecado.
Derrama sobre mí un arrepentimiento genuino. Revélamelo, Dios. Y santifícame, por favor. Si he llevado una vida amarga, una vida oscura, triste, dile, Espíritu de Dios, perdóname porque tú no quieres que yo viva así. Pablo, aún en la cárcel, se gozaba en tu presencia. Perdóname, Espíritu Santo, por llevar una vida tan amarga, una vida tan triste, una vida tan enojado, tan enojada. Espíritu Santo, dale color a mi vida, por favor. Dale color a mi vida, porque mi vida es oscura. Habla con Él. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa restaurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Gracias, Espíritu de Dios, por este día. Gracias por estar en nosotros, Señor. Gracias. Te bendecimos. En el nombre poderoso y hermoso de Jesús. Amén.